Sábado 7 de agosto, primer examen práctico. Sábado 14 de agosto, segundo examen práctico. ¿Sí? Esas serían la fecha inamovible de los exámenes. Ya. Los tres primeros exámenes parciales que le diste, primero, segundo y final, son presenciales. Los exámenes prácticos, primero y segundo examen práctico, son virtuales. Ya les estoy avisando cómo va a ser. Ya saben los temas que entran a cada uno también de la misma manera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Buenos días, ¿El ingeniero. examen parcial va a ser presencial o virtual? Presencial, si me habla del examen parcial, primero, segundo y final son presenciales. Los otros dos prácticos son virtuales. Disculpe, ingeniero, la fecha de entrega del proyecto, ¿cuándo sería? En el examen final, ahora vamos a ello. Bueno, ustedes han estado o van a desarrollar igual todas las investigaciones a medida de todo el semestre que vienen haciendo, ¿no? Práctico, investigaciones, 1, 2, 3, 4, etcétera. Más el práctico que se les da de materia y de energía, ejercicio, ¿no? Eso también de forma grupal, todo es grupal, ¿sí? Para la fecha del examen final, 16 de agosto, ¿sí? Para empezar en la plataforma, va a estar habilitada una tarea que va a decir empastado de reacciones químicas 1. ¿Qué es ese empastado? Simplemente una recopilación de todas sus tareas que hicieron en el semestre como grupo, de forma grupal. Solo es recopilar, ordenarlo bajo un índice y tenerlo en la parte de prácticos e investigaciones, ¿no? A eso llamamos empastado. Los que han sido mi alumno en orgánica saben, ¿no? De igual forma, ese empastado de forma grupal lo van a traer impreso en físico ese día mismo del examen, en la plataforma de manera virtual y en físico el día del examen. Eso para la recopilación de todas las investigaciones y prácticos que se han realizado durante todo el semestre. QRA, ¿No? QRD, QRR, QRL, QSK. Bien. Lo segundo, tienen su proyecto, ¿no? De a 10 personas. No me acuerdo, a ver, los grupos aquí, ¿de cuántos son los grupos para hacer tareas? De 10. Ah, de 10. De 10. Bueno, mejor aún, ¿no? Más fácil. Bueno, entonces esos grupos mismos son los que hacen su trabajo y también para la fecha del examen final, 16 de agosto, debe estar su trabajo hecho, ¿no? Tanto en la plataforma va a haber una sección para subirlo como en físico. ¿Me entiendes? Porque son 10 personas, ¿no? Generalmente, por ejemplo, el práctico de
ejercicios, pues serán, no sé, unos 40, 50 ejercicios, pero de a 10 no le toca ni de a 5 a cada uno y menos, ¿no? Pero bueno, eso ya en el tema ya depende de ustedes, ¿no? Eso para el examen final, ¿sí? Y todo, absolutamente todo está ponderado, así que lógicamente el proyecto debe estar bien realizado, ¿no? Debe corroborarse el balance. Les he mostrado hojas de Excel, les he mostrado cómo se puede hacer. Los diagramas les he mostrado igual, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Mm, Dígame. Disculpa, Roy, con lo que se ha habilitado el retiro, hay varios grupos que van a quedar incompletos. ¿Qué va a pasar con eso? Ya. Bueno, ¿no? Sí, lógicamente hay personas que retiran. El jefe de grupo es quien lógicamente al final va a subir las tareas al Classroom y me coloca las personas que están trabajando uno o que aún están en la materia, en su carátula, ¿no? Si hay personas que no trabajan, el jefe de grupo y el grupo están en la decisión de colocar o no colocar a quien desee en su carátula, de su grupo, ¿no? De su grupo, no de otro grupo. Ahora, no obstante, no va a haber problemas si es que el jefe retira la materia, ¿no? Ustedes han escogido el jefe, ¿sí? Lastimosamente el jefe de grupo o bien llega al destino con el barco o se hunde con él, ¿no? No puede abandonar el barco, el jefe de grupo, ¿sí? Lo va a perjudicar a su compañero, ¿no? Y eso ya ha pasado, ¿sí? Entonces ustedes lo han escogido al jefe. El jefe está o bien dispuesto a pasar o bien, bueno, ¿no? A seguir estudiando, ¿sí? Entonces, si hay otra persona que retira, no hay problema, ¿no? El jefe y el grupo colocan la carátula quienes siguen en la materia, ¿no? O quienes trabajan también, ¿entiendes? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Roy, una pregunta referente a los exámenes parciales. Pasa que hay otra manera de darlo, sí o sí tiene que ser presencial. No me encuentro ahorita en la ciudad, en Santa Cruz, por motivos económicos, ¿no? Me imagino que habrá otras personas en mi misma situación. Bueno, ¿no? Los exámenes se han analizado la forma en la cual se va a tomar con el ingeniero Tejerina y él necesita tomarlo en forma presencial este semestre, ¿sí? Entonces, ya si hay casos especiales, se podría decir, justificados, demostrados y corroborados, ¿no? Bueno, se pueden tomar de una manera diferente que no le voy a indicar en este momento, ¿no? Que ya se lo hizo en anteriores semestres. Pero lógicamente, por ejemplo, ¿qué pasó con una persona que no pudo rendir en los exámenes por algún motivo de dispositivo, ¿no? El examen es oral, ¿sí? Sea presencial, virtual, e indistinto. Y así ha sido siempre, ¿no? Cuando todo era normal, el examen podía ser escrito o oral, de forma presencial. Es indistinto eso, ¿sí? Entonces, de igual forma, la fecha de los exámenes están con casi un mes de anticipación y más, a excepción del primero, que son 3 semanas y un poco más, ¿no? Ahora, bueno, si hasta ese momento hay personas que tienen diversos motivos justificables, corroborados y comprobados, me lo hacen saber, se lo comunico al ingeniero y les doy una solución antes del examen, una clase antes, ¿no? ¿Me entiendes? Desde Espinosa. ya, desde ya te podemos dar la justificación o tiene que ser No, no, 3 clases ahorita antes del nada. examen. No, ahorita estamos Ya. muy lejos. Por lo menos la última semana de julio. Recién estamos empezando julio. Ok.
Bueno, Disculpa, Roy, con el tema del encargado del grupo, jefe de grupo, si lo retira la materia, ¿hay alguna forma de que otro tome su lugar o no hay la posibilidad de eso? bueno, eso ya aclaré a un inicio, ¿no? Si el jefe de grupo retira, va a ser un problema para el grupo, ¿sí? No debería retirar. Ustedes lo han nombrado jefe de grupo. Yo no he Claro, nombrado pero jefe de grupo, ¿no? claro, lo que pasa es que la mayoría ni se conoce, digamos, y si lo nombraron es que una o dos personas lo conocían, pero si la retira, ¿qué pasará con el grupo? Bueno, no, ahí va a tener, esa persona sí o sí va a tener que coordinar las tareas, ¿no? Por lo menos para enviarlas al Classroom. Por el cambiar de jefe de grupo a esta altura ya es imposible. Es como cambiar de Ya, tema o cambiar de integrantes en grupo a grupo. Lastimosamente, si hay grupos que empiezan a reducirse, bueno, quedan las personas que siguen trabajando nomás, ¿no? No puedo asignarles a un nuevo grupo o cambiar de tema, ¿me entienden? Porque ya lista. ok, está bien, entonces hay que hablar con el encargado. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe, en mi caso, de mi grupo, yo soy el jefe y han retirado como 4 personas, cosa que solo quedamos 6. Y bueno, pues en los trabajos más adelante, en los informes que sea así de ejercicios va a costar un poco, ¿no? Y no, no hay problema, digamos, si yo me asocio con otro grupo y, digamos, nos repartamos esos ejercicios y al momento de que usted revise y vea que son iguales esos dos grupos, no va a haber problema, ¿no? Porque es para más que todo alivianarnos la carga, digamos. Ya, antes todo esto era individual, más bien ahora es grupal. Uno. Dos. Bueno, si retiraron 6 personas o 4, ya. Puede hacerlo, ya, a manera de alivianar su trabajo, pero no lo hagan en el tema de, bueno, yo hice los ejercicios, se lo paso todo al otro grupo sin que el otro grupo no haga nada. Eso ya es un tema aparte, ¿no? Cada uno decide, ¿no? Si lo ayuda o le hace daño a su compañero, ¿no? Pasándole todo hecho. Al final van a tener la misma nota, ¿no? Pero donde se va a observar el desempeño es en el examen, ¿me entiende? Entonces, sí, bueno, va a alivianar sus tareas, dice como grupo, pero no vaya y busque un grupo de 10, ¿no? Vaya en busque, más que seguro que va a haber grupos incompletos, trabaje, bueno, pueden trabajar, digamos, no con esos grupos para alivianar eso. Si usted dice, está perfecto, no hay problema, se va a hacer comprensible, ¿sí? Pero con el hecho de que puedan rendir en el examen de la misma forma que trabajando individualmente, ¿me entiende? Sí, gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, los 3 exámenes parciales son orales. Eso es indiferente, indistinto. No, no les puedo asegurar si es práctico, teórico o oral, ¿no? O sea, para hacer un balance con reacción química de forma práctica, debe de dominar teoría, ¿no? Sin la teoría no me hace la práctica y viceversa. Eso es indiferente e indistinto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por ejemplo, yo les comento, ¿no? Del anterior semestre, su examen final fue oral. Virtual, claro, pero fue oral, ¿no? De forma individual, ¿sí? El anterior año fue escrito, su examen final, ¿sí? Pero también específico. O sea, la forma de cómo van a rendir el examen o las características que va a tener, si oral, escrito o ciertas condiciones el día del examen. Ahora bien, hay 2 exámenes virtuales programados, ¿no?
Para ello, ¿sí? Vamos a tener examen simulacro, ¿ya? ¿Con qué finalidad? Con que en el examen virtual que todos van a dar, digamos, Sánchez, Karen, no tenga problemas en el momento de subir sus documentos, en el momento de que se le reinicie el formulario, en el momento que no pudo adicionar un archivo, etcétera, para subsanar sus problemas de forma individual de cada uno que pueda presentarse de una manera diferente. Para que en el examen ya con nota no virtual no tenga ese problema, subsane. Sí, lógicamente el examen simulacro que le denominamos nosotros no vale nota, no tiene ponderación de nada. Solamente es para que ustedes se confiancen con las plataformas que vamos a utilizar para el examen y las condiciones que deben regir para el examen virtual, ¿no? Lógicamente a estas alturas ya no ni deberíamos tener examen virtual o examen simulacro, perdón, porque ya la mayoría ha dado exámenes así, pero aún así lo hacemos para que no haya problemas en el momento de exámenes, de subir y etcétera, ¿no? Ahora bien, no es obligatorio dar el examen simulacro, tampoco. Es para las personas que deseen saber cómo, qué problemas deben tener. Lógicamente, si Sánchez no dio el examen simulacro y tiene problemas en el examen virtual, bueno, ya es responsabilidad de cada uno, ¿no? Se está dando incluso esa oportunidad para que no haya ningún tipo de problema, ¿no? De tiempo, de horario, de archivo, de reinicio, etcétera. Y las condiciones, lógicamente, que rigen en el examen virtual, que se las voy a hacer conocer una semana o una clase antes del examen virtual, o del simulacro, perdón, porque hay ciertas condiciones que hay que tomar en cuenta, que se deben y no hacer, y que deben tener para ese día. La fecha del examen simulacro es la siguiente. A ver. ...31 de julio. ¿Ya lo anotan? 31 de julio. Examen simulacro. Bueno, se sobreentiende que todo este mes de julio acabamos el avance de la materia. ¿Ya? Sí, algunas clases por pasar se pasarían los días jueves, ¿no? Del mes de agosto que tenemos libres, que se están dando libres para que puedan estudiar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta sobre el tema? Buenos días, Roy. Una pregunta sobre los exámenes. Las otras fechas, ¿sería que lo podías dictar? Que tenía problema con el internet y no pude escucharlo. Solamente el final es el 16 de agosto, ¿no es cierto? Sí, al grupo lo va a enviar una de las encargadas de ahí para que pueda copiarlo mejor, ¿ya? Todas las Ya, fechas. bueno, gracias. Ya. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? Gracias. Disculpe, entonces el mes de agosto no pasaremos clases, solo va a haber exámenes. Sí, en teoría, sí. Roy, una pregunta. ¿Podrías hacerme acuerdo de qué temas abarca cada parcial? Por favor. Ya. Primer examen parcial y primer examen práctico abarca lo que es balance de materia sin reacción, unidad simple, balance de materia sin reacción, unidad múltiple, balance de materia con reacción, unidad simple, balance de materia con reacción, unidad múltiple. ¿Sí? Hasta ahí. Balance de materia con y sin reacción es primer examen parcial y primer examen práctico. Hoy terminamos lo que es con reacción. Segundo examen parcial, el mismo desglose,
pero balance de energía. El mismo desglose, pero balance de energía. Ustedes ya dominan balance de energía sin reacción, les hago recuerdo. Es termodinámica pura. Nosotros simplemente vamos a tocar conceptos y dos problemas, porque entrar a la termodinámica no es termodinámica. A lo que a nosotros nos interesa aquí es la termoquímica, ¿no? Que es energía con reacción. Y el final es de ambos. Como siempre, ¿no? Siempre fue así. ¿Alguna otra pregunta? Hoy para los exámenes presenciales se puede llevar formulario. No hay uso de formulario. Es teoría. O sea, selectividad, fracción de conversión y todos esos conceptos es teoría netamente, ¿no? Las constantes en el caso de que hubiera... Ya. Ahora, eso es otra cosa. Las tablas, eso sí, ya tienen una tabla de uso para las constantes de Antoine. Lógicamente, para energía, les voy a pasar todo un libro de tablas que tenemos, ¿no? Que se los voy a pasar a la plataforma. De ahí sacamos datos entálpicos, entrópicos, constantes, ¿no? Etcétera, ¿sí? Y ya esta vez no vamos a entrar mucho, o sea, tan a detalle como en energía los conceptos, porque se sobreentiende que predominan y dominan termodinámica y fisicoquímica. Ya yo no voy a entrar tan a profundidad de los conceptos sencillos básicos de energía, simplemente vamos a avanzar lo que es la materia. Lo que está por detrás se sobreentiende que lo domina. ¿Ya? Bien, ¿por qué no va a dar el tiempo si no? Tablas sí se puede hacer uso. ¿Alguna otra pregunta? Tablas sí se puede usar, ¿no? Claro, tablas, se puede. Son más de 100 tablas las que manejamos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, las condiciones de ambos exámenes se les va a hacer saber en su debido momento, ¿no? Cómo van a hacerlo, en dónde van a hacerlo. Lógicamente, los días que les estoy dando de los parciales son en horario de boleta. Pueden ser más, menos, media hora de anticipación o después también, eso no hay problema, ¿no? Pero bueno, eso le voy a avisar en su momento, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta antes de empezar a avanzar? ¿Alguna duda? Bueno, está todo subsanado entonces. Bueno, ¿se ve? Sí, sí, se ve. Sí, ingeniero, se ve. Ya, habíamos quedado a ver, si no me equivoco. Sí, hicimos este problema, ¿ya? Este es un problema que les di de examen, lo saltamos. Vamos a saltar a este. Bien.
Tengo el problema 23, dice un gas proveniente de una planta de sulfitación de GNL y GN, gas licuado y gas natural, ingresa a un reactor con un 40% exceso de aire. El análisis espectrofotométrico arroja un resultado 67.4% de carbono 1 y carbono 2 más o plus o carbono plus, ¿no? 5.31% de hidrógeno molecular, 15.1% de oxígeno, 1.44% de nitrógeno molecular, 2.36% de azufre elemental y 8.38% de monóxido de carbono. Con una fracción de conversión del 91% sobre el reactor, calcule los flujos desconocidos de todos los componentes y la selectividad de cada producto logrado de libertad. Hágase un análisis para plantear los sólidos en base seca. Bien, habíamos hecho un análisis anterior a este, bastante interesante sobre cómo podemos analizar la composición de los gases efluentes, ya de ser en base seca, en base húmeda, ¿no? Entonces veamos este problema. Ya sabemos el análisis del mismo problema, ¿no? Los pasos que hay que seguir de la misma forma. Tengo el análisis de flujo y marcaje y dice C2, C1 y C2+, ¿no? Tengo que entra a este reactor hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, dióxido de carbono con un aire en exceso en cierto porcentaje al reactor R5, ¿ya? Tiene como efluente estas entradas, no como efluentes, perdón, esto, y como efluente estas entradas. Sobre una fracción de conversión sobre el reactor del 91% dice. Entonces, ¿de dónde salieron todo este análisis de composición? Ya ustedes saben de dónde, de las reacciones químicas. Hay varios componentes, ahora sí, que es C1 y C2+, a carbono, metano, etano y propano. C2 solamente etano y C2+, etano y propano. Significa etano y superiores, ¿no? Si digo C3+, propano y superiores, butano, ¿no? Eso para nomenclatura, ustedes lo saben. Entonces tengo metano, etano y propano, se dan cuenta en esta composición entrante hidrocarburífera de GNL y GN. Ciertamente tienen una cierta presión y temperatura, ¿no? Cada los componentes que están entrando, pero no vamos a entrar en detalle de eso. Debo analizar cuál de esos componentes todos reaccionan con el aire para saber qué es lo que sale. Y tengo lo que son el análisis de reacción, ¿ya? Para el metano, para el etano, para el propano, para el hidrógeno, para el azufre y para el monóxido. ¿Cuántas reacciones por componente? 1, 2, 3, 4, 5 reacciones en paralelo, por cierto, para este reactor. Reacciones reales estoy escribiendo, porque hago uso de aire en exceso y hago uso de B como flujo de aire, no de oxígeno. Cuando B del problema diga oxígeno, pueden hacer uso de la reacción estequiométrica. No obstante, deben hacer uso de la ecuación real. En base a las reacciones para C1 y C2+, yo debo saber qué componentes abarcan esa combustión, porque es una combustión. Metano, etano, propano. Entonces, lógicamente, cuando hay un exceso, se sobreentiende que la combustión bajo la condición de entrada de aire en exceso es porque hay reacciones incompletas, ¿sí? Una combustión industrial en una industria, en una sulfitación real para una quema de dióxido de carbono, se necesita un 25% de exceso. Eso en tema operativo de horno. Pero a veces cuando hay carburantes que consumen bastante oxígeno o especies reaccionantes en las mismas que se encuentran en composición alta como afluentes, se debe aumentar el exceso, ¿no? Porque es el oxígeno el que va a ser consumido.
para que el rendimiento de la reacción no sea variable con respecto al producto deseado. Para la combustión completa, claro. Entonces tengo metano, etano, propano. De ahí nace mi análisis de reacciones, que el metano puede tener ambas reacciones, combustión completa e incompleta, conceptual. Etano de la misma forma, reacción completa e incompleta. Propano de la misma forma, reacción completa e incompleta. ¿Sí? Hidrógeno se oxida, ¿no? Se quema, se oxida agua. Azufre, voy a tomar simplemente a reacción completa. ¿Por qué? Porque para que el azufre y el nitrógeno, vamos a hablar en forma de ambos, tengan reacciones incompletas, debemos hacer un análisis de temperatura y concentración. Como no tengo un análisis de temperatura aún, ¿no? Asumo reacción completa. Monóxido, lógicamente, a dióxido como reacción única, ¿sí? Y bueno, los otros componentes, nitrógeno molecular, oxígeno, no reaccionan, ¿no? Porque debo analizar temperatura para que reaccionen. A altas temperaturas sí pueden reaccionar, ¿no? Para formación de monóxido, dióxido de nitrógeno, incluso en estado elemental debería estarlo, como el azufre. Esa es la diferencia, ¿no? También anotar, uno está en estado molecular, otro en estado elemental. El azufre en estado elemental va a reaccionar. Si tenía nitrógeno en estado elemental, se va a reaccionar. ¿Sí? Bueno, son condiciones, ¿no? Entonces, no, yo tengo un análisis para la composición primeramente, ¿no? De qué forma cada reacción, ahí está. No voy a entrar en detalle de cómo se forman estos componentes, ustedes lo dominan, ya lo saben, ¿no? Debo igualarlo, ¿no? Lo igualo, cada una de las reacciones reales. Si se dan cuenta, como les había indicado, 3.76 por delante del nitrógeno entrante como del saliente, e igualo las reacciones, ¿no? Tanto parte izquierda como parte derecha. ¿Sí? Bien. ¿Qué puedo analizar de este problema? ¿No? Puedo analizar, bueno, tengo que tener los grados de libertad, dice el análisis en base seca, ¿no? La composición de salida del gas, primeramente en base húmeda y la alimentación. Ahora bien, tengo dos tipos de análisis aquí para, antes de entrar al análisis de grado de libertad, un análisis irracional y un análisis racional. El análisis racional analiza una composición igualitaria de un componente o gas que contenga varios monocomponentes, que es en el caso de estos gases. Y es justamente en el problema que les indiqué en simple, unidades simples, que no íbamos a ver porque es un problema que se lo ve siempre, ¿no? Que los gases en partes iguales se pueden distribuir, ¿no? En un 33.33% si son 3 o viceversa, de forma, bajo un análisis irracional, porque eso sabemos que a presiones y temperaturas no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? Si yo efectúo una presión y una temperatura para análisis de un gas, estos no van a ocupar el mismo espacio, el mismo volumen, en forma equitativa. Tienen diferentes volúmenes parciales. ¿Sí? Por eso es un análisis irracional el que se hace. El segundo, racional. Como no tengo análisis de temperatura y presiones para saber cuánto es la composición volumétrica con respecto a ese gas, ¿no? La mayor cantidad, ¿sí? Entre el C1 y C2 solo está en metano. Porque si yo analizo el gas natural, eso es metano puro. Tendrá trazas de etano y sus isómeros. Incluso propano, trazas minúsculas. Pero la composición racional para un gas con componentes de C1 y C2+, es la mayoría, un 99% de metano. Eso de concepto, ¿no? Pero bueno, nosotros no tenemos un enfoque de presión, temperatura, ni de dónde proviene esto para analizar de forma racional. Entonces,
necesariamente hay que analizarlo de forma irracional para poder calcularlo, ¿no? En forma igualitaria, equitativa, como están acostumbrados a realizarlo en físico-química. Un gas, dice, el gas nunca llega a su combustión completa, el nitrógeno molecular no puede entrar en este caso a combustión, ¿no? Porque necesitamos condiciones, le acabo de indicar un inicio. Y debo calcular ahora, también luego de calcular el problema, dice, bueno, ¿cuánto tiene de exceso usted? 40, eso dice el problema. A ver, calcule y qué pasa con 135% de exceso. ¿Qué pasa? ¿Será que hay reacciones incompletas? ¿Será que hay reacciones solo completas para los gases de metano, etano, propano? Ahí tengo que hacer un análisis estequiométrico. ¿Se acuerdan del simulador que les mostré? ¿Y qué pasa si adicionaba 2 moléculas de metano y adicionaba mucho oxígeno? Tenía exceso, pero había un punto en que no había exceso. Era lo necesario, ¿no? Lógicamente aquí lo necesario para que sea la combustión completa va a ser lo teórico más el determinado exceso que se puede calcular para que solo existan reacciones de combustión completa. Bien, generalmente cuando hay ambas reacciones de combustión completa e incompleta, hay 3 formas de analizarlo esto. Dividirlo en porcentaje y 90-10, 80-20 o 70-30, con respecto al máximo valor de la reacción con combustión completa. Lo ideal y siempre teórico en cálculo es 90-10, pero hay problemas que se los puede hacer en el rango de 70-30 o 80-20, ¿no? Eso depende de la unidad más que todo, ¿sí? Si hay reactores, hornos, hogares, calderas, ¿sí? De eso varía. Son datos asumidos, 90-10. 90% para lo que es la combustión completa y 10 para la combustión incompleta. Se dan cuenta, el problema no me dice cuánto se quema de cada componente en función a la reacción, como habíamos visto en el problema anterior. Aquí la conversión es global, es sobre el reactor, no sobre cada componente, sobre el etano, sobre el metano. Eso es diferente, ¿no? Tengan cuidado en ese análisis, ¿sí? 91% sobre el reactor, no sobre el etano ni sobre el gas entrante, no dice eso, ¿ya? Si fuera ahí, fuera diferente, ¿sí? Porque ya tendría un 9% para la combustión incompleta, técnicamente, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos las reacciones que se llevan a cabo en este reactor R5. Puedo hacer mi análisis de grado de libertad, claro está. Ahí se las coloco, las incógnitas y las ecuaciones. Las incógnitas, AB más 11 incógnitas, que son las que salen, los componentes en número de moles, no se olviden. Estoy tomando A como flujo de gas total, B como flujo de aire, y la totalidad del flujo, que le llamé, si no me equivoco, C, ¿sí? Al flujo de salida de forma individual, ¿no? Ahí está, el mismo análisis, ¿sí? No voy a entrar a detalle ya. Ustedes lo completan. Ahí está, los números de ecuaciones independientes o por componentes, ¿no? Ahora sí, voy a entrar en detalle de los números de reacciones, eso sí, ¿no? Tengo lo que es incógnitas, ¿no? Ecuaciones, número de reacciones. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reacciones. ¿Sí? Especie reaccionante, dice, especie reaccionante, ¿no? Dice 7. Veamos, ¿por qué 7? Para la primera reacción, ¿qué reacciona? Etano, oxígeno y nitrógeno. Pero de estos 3 que están reaccionando para la formación de producto, metano y oxígeno. Entonces, va 1, 2, ¿sí? Voy a la segunda reacción, eso fue en la primera. En la segunda reacción, analizo qué componentes reaccionan. De los 3, metano y oxígeno. ¿Ya los tomé en cuenta? Es la pregunta. Sí, ya los tomé en cuenta.
ya no se consideran especies reaccionantes. Voy a la tercera reacción. Analizo qué especies reaccionan. ¿Qué hay? Etano, oxígeno y nitrógeno. De los ¿cuáles reaccionan? Etano y oxígeno. El oxígeno ya lo toma en cuenta. Así es, ya lo toma en cuenta. No se toma en cuenta. ¿Quién se toma en cuenta? El etano, porque es una nueva especie reaccionante. Van 3. Para la cuarta. ¿Ya tomaron en cuenta etano y oxígeno? Así es, lo toman en cuenta. Para la tercera, hay propano y oxígeno. ¿Toman en cuenta el propano? Así es, toman en cuenta. ¿Cuántos vamos? 1, 2, 3, 4. ¿El oxígeno lo vuelven a tomar en cuenta? Ya no. Y por ende, en la de abajo tampoco. ¿Cuántos íbamos? 1, 2, 3, 4. Voy a sería la reacción 7. Hidrógeno y oxígeno. Son las especies que reaccionan. ¿El oxígeno ya lo toma en cuenta? Sí. El hidrógeno ahora lo tomo en cuenta. El oxígeno, no. Ahí está. Hidrógeno, sí. Voy a la otra reacción. Azufre y oxígeno. ¿Cuál toma en cuenta? El azufre. El oxígeno ya lo tomé. Ya lo tomó. Azufre sí. Oxígeno no. Y para la última reacción, son 2 componentes también lo que reaccionan. Así es. Monóxido sí. Oxígeno no. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De esa manera se hace el análisis de especies reaccionantes para N reacciones en paralelo. En serie es diferente, por si acaso. Estoy recalcando. En serie se toman en cuenta las totales. En paralelo no. ¿Alguna pregunta? No escuché bien yo esa parte. ¿Por qué el aire ahí está en 135% de exceso? Era 140. No, no es 140, porque aquí el problema, perdón, a ver. Aquí el problema dice 40 de exceso, 40, no 140. Este 135% es un nuevo cálculo que hay que realizar. Es el mismo problema, pero con ese exceso cambiado. En vez de 40, 135, ¿me entiendes? Ahí. Y analizar qué pasa con las reacciones. Tengo, ¿cuántas reacciones aquí? 9. Con ese exceso del 135, esas reacciones van a disminuir. Más que seguro. Ese es el análisis que hay que hacer. Eso se lo dejo para ustedes. ¿Ya? Bueno, ¿pero alguna pregunta para tomar en cuenta los grados de libertad? Bueno. Entonces ya saben de dónde salen las especies reaccionantes. Ahí están. Ahí están. Y bueno, las relaciones ya ustedes las toman en cuenta. ¿Ya? Eso me da un grado de libertad, el cual lógicamente a partir del balance de materia general ya debo tomar en cuenta generación y consumo. Es un proceso continuo, lógicamente no hay acumulación. Acumulación cero, mientras el problema diga lo contrario. Bueno, podemos decir que siempre va a ser así porque en este semestre no vamos a tomar en cuenta aún la acumulación en reactores, ¿ya? No lo vamos a hacer en este semestre. Al siguiente sí lo vamos a hacer. Vamos a ver acumulación en lechos catalíticos. Ahí vamos a complejar un poco la resolución. Pero en este no, ¿sí? Todo va a ser continuo en los problemas, ¿ya? Eso con reacción, pero, ¿sí? Bueno,
Entonces, tengo entrada, generación, salida, consumo, ¿no? Y con respecto al mismo análisis que hago por componente, dióxido, agua total, porque si se dan cuenta hay varias reacciones que forman agua. Agua en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima. Aquí analizo, ¿no?, los componentes, ¿sí? Y bueno, eso se lo obtiene a partir de estequiometría y el análisis. ¿Entra? No entra. ¿Se genera? Sí. ¿Cuánto se genera ahora? Ah, ya. Se genera a partir de lo que reacciona, pero de ese componente en función al exceso. Si es el etano, ¿cuánto era el etano? El porcentaje, lógicamente, del rendimiento de la reacción, 90% por su fracción de conversión, 91. Y ahí podemos tenerlo, ¿no? Primeramente, lógicamente, calculamos B, el oxígeno real por el exceso, ¿no? Por el teórico, podemos utilizar esta fórmula, como les había indicado anteriormente, o la fórmula del exceso, que es la deducción de esta, ¿no? Tengo lo que es la combustión completa para el metano, para el etano, para el propano, de teórico, ¿no? El oxígeno teórico que se calcula para las reacciones en combustión completa. Y lógicamente también qué otras reacciones consumen oxígeno teórico, la del hidrógeno, la del azufre y la del monóxido, porque es completa, ¿no? Y tengo un cierto valor en oxígeno teórico, multiplico por el exceso, el 40% es inferior al 100. La fórmula converge en tanto decimal, 1, el exceso. No es necesario llevarlo en la proporción sumatoria al más 1 cuando es superior al 100. Eso será para el segundo cálculo, ¿no? Cuando es 135%, la fórmula modificaría. Sería, ¿no?, el valor 245, mol multiplicado por 1 más 1,35, ¿cierto? Entonces tengo el valor del aire real con la relación del aire 21,79. Tengo la del nitrógeno y la sumatoria entre el oxígeno y el nitrógeno es la entrada de B. Con eso tengo lo que es A, tengo lo que es B. ¿Cuánto fue A? Es mi pregunta. 100. Si se dan cuenta, fue 100. ¿No? ¿De dónde aparecieron esos 22,4667? Aquí está el análisis racional. Si me dice que aquí son 100 moles y esto es 67,4% en total de los tres, ¿cuánto equivale cada uno de estos? 67,4% entre 3. ¿No? Y si son 100 moles, ya tengo toda la composición de entrada. ¿Se dan cuenta? Del análisis racional, irracional. Salió esos valores. Ahí está. 22,4667. Bien. Lógicamente, tengo que hacer a partir de la fracción de conversión lo que va a reaccionar en realidad, tanto para el etano, metano, propano, primeramente, ¿no? Para esos gases. Igual para el azufre, hidrógeno y monóxido. De lo que entra, con respecto a lo que entra primeramente, ¿no? Lo que está entrando. Entonces, de lo que está entrando va a reaccionar un cierto porcentaje, que es el 0,91, dice el problema. Entonces, tengo lo que reacciona para el etano, metano, propano, hidrógeno, azufre y monóxido. Simplemente estoy aplicando la fórmula. Ahora bien, para el cálculo en sí ya, por ejemplo, aquí dice cálculo del monóxido de carbono. ¿Qué reacciones forman el monóxido de carbono? La primera para el metano, ¿no? Pero lo que reacciona multiplicado por el rendimiento de la conversión a combustión completa, que es 90%, 0,9. Lo mismo para la segunda, lo mismo para la tercera. Y también hay una reacción que conforma monóxido, dióxido de carbono, que es el monóxido, ¿no? La última. Ese monóxido se está transformando a dióxido. Entonces, este es el dióxido total que se está formando de la reacción 1, de la reacción 3, de la reacción 5 y de la reacción 9. Pueden hacerlo por separado, sí, pero al final se suman, ¿no? Los moles del monóxido de carbono de la reacción 1, los moles del dióxido, perdón, de carbono de la reacción 3, del dióxido de carbono de la reacción 5 y de la reacción 9. Lógicamente los totales los tengo que sumar.
Ahí está. Si se dan cuenta, estoy haciéndolo por estequiometría utilizando el factor de conversión. ¿Puedo aplicar grado de avance? Puede. Ah, pero aún no hemos visto grado de avance para varias reacciones. Enseguida lo vamos a ver. Entonces, tengo para el agua la misma forma, el mismo cálculo estequiométrico para la reacción 1, para la reacción 2, en este caso, ya forma agua, multiplicado por el porcentaje de rendimiento para la reacción incompleta, ¿no? Para la reacción 3, para la reacción 4, para la reacción 5, para la reacción 6 y para la reacción 7. Ese es el agua total que se forma, que se genera a partir de todo el ciclo de reacciones en serie. Perdón, paralelo. Para el monóxido formado, las reacciones incompletas. Las incompletas, ¿no? Las tres, que son la 2, la 4 y la 6. Y por último, el cálculo del monóxido del dióxido de azufre formado, ¿no? Por el azufre. Una simple reacción completa. ¿Qué tienen ahí? Para el oxígeno consumido, pero que consume cada reacción. La primera completa, la segunda incompleta, la tercera completa, la cuarta incompleta, la quinta completa, la sexta incompleta, la séptima, la octava y la novena reacción. Todas las reacciones consumen oxígeno, así es, consumen lo teórico, lo necesario para que ellas se transformen en su componente o compuesto que están buscando. Tengo el cálculo total del oxígeno consumido por las 9 reacciones. Y el cálculo de nitrógeno, ¿no? Que ya aquí, si ustedes se dan cuenta, podría haberlo hecho para cada nitrógeno entrante, pero se asume que es igual, ¿no? Es el mismo componente, ¿sí? El mismo que entra como que sale, ¿sí? Ahí está. Ahora bien, la sumatoria de la salida N al despejar esto es el flujo C. Pueden hacer el análisis en composición molar o en composición másica, ¿no? Con respecto a lo que dice el problema. Ahora bien, selectividad. Analicemos la selectividad antes de eso. Dice el problema no en composición en base húmeda o en base seca, ¿ya? Selectividad. ¿Cuál es de todas esas reacciones es lo que yo deseo producir? El dióxido, el agua y el dióxido de azufre. Monóxido de carbono, no, ni el agua generada por la reacción. Esa agua formada ahí es el agua que forma el hidrógeno, por cierto. ¿Ya? Esa es la reacción deseada. Son los componentes deseados. ¿Cuáles son los productos indeseados? El monóxido, ¿no? El hidrógeno que sobra, el metano, el etano, ¿sí? El propano, el oxígeno y el azufre que no reaccionan. Entonces, por cada 15 moles del producto deseado en forma general, tengo un mol del producto indeseado. En forma general. Esa selectividad está en forma general. Pueden sacar selectividad de forma individual para cada reacción. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, hasta S9. Y de S1 y S2 van a tener una selectividad, porque es el mismo componente, metano, ¿cierto? Una selectividad S1', si ustedes quieren. Aquí. S1' que abarca estas dos, más S2' que abarca estas dos, más S3' que abarca estas tres, ¿no? S7, 8 y 9 es igual a la selectividad total, que es 15. Y eso lo pueden verificar. Bien. Ahora, una vez teniendo lo que es los flujos totales C en mole, lo puedo tener en masa también, no se olvide, multiplicando por el peso molecular, ¿no? En moles puedo hacer el análisis de composición en base seca o en base húmeda. Ahorita este gas, si se dan cuenta, de salida, está en base húmeda porque hay agua. El problema dijo en base seca. ¿Qué va a pasar con el diagrama cuando se analice en base seca y le dicen, bueno, analice la composición en base seca? Usted debe sacar la composición, ¿no? Tiene el total de C ahorita.
A ese total de C le resta el total de agua y tiene la composición en base seca, ¿no? Y empieza a sacar composiciones molares sin tomar en cuenta la masa del agua o los moles de agua. Y el diagrama se va a transformar a lo siguiente. Cuando les digan realice un análisis de composición del gas efluente, que es el de salida, en base seca, usted debe agarrar una flecha de la salida C y decir, por ahí sale agua. Por aquí sale el agua, como D voy a llamar, entonces C, voy a llamar C'. Ah, eso es que el gas en base seca. Si está junto es el gas en base húmeda. Y le saco su composición. Ahora ahí ese mismo análisis tanto a la salida como a la entrada. Si nos pidiera entrada en base húmeda, tendría que entrar lógicamente, ¿no? Agua en ese gas. En base seca es como está entrando ahorita, se dan cuenta. Y si yo estoy añadiendo agua por aparte, ¿no? Es un gas en base seca lo que está entrando ahorita, ¿no? Si se dan cuenta aquí en el problema, este gas está en base seca. Pero si quieren que entre en base húmeda, aquí yo coloco una flecha de agua, ¿no? Y ya A, que está entrando al reactor, contiene todo el gas en base seca más el agua. También puede hacer el análisis en la parte inicial, ¿sí? En base seca y en base húmeda. Lo interesante de este problema era analizarlo con el 135% en exceso y aplicar la fórmula convertida en la proporción en sumatoria, ¿no? 1 más 1,35, ¿no? Digo proporción porque esto proviene de una multiplicación, ¿no? De lo teórico por lo teórico, ¿sí? O por 2 si quieren verlo así, que es lo mismo. Entonces, ahí está 2 veces el oxígeno teórico, 2,35 sería, ¿no? Me faltó eso decimal. Entonces ahí, lógicamente, con ese exceso va a terminar de reaccionar, ya yo se los digo, va a terminar de reaccionar todas las combustiones incompletas. ¿Qué significa? Que no va a tener esta reacción, que no va a tener esta reacción, y que no va a tener esta reacción. Para el nuevo problema tiene ¿cuántas reacciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambió totalmente el análisis de grado de libertad, totalmente la resolución del problema, por el uso del exceso. Las combustiones incompletas que existían al 40, generalmente cuando hay el doble del exceso inicial, se pierden esas reacciones, esas combustiones incompletas, ¿no? Una manera de eliminar. Por eso es ideal. Siempre hay una parte que se quema, así minúscula que sea, ¿ya? Pero eso en forma teórica se los estoy indicando. ¿Alguna pregunta para este problema? Bien. Vamos a pasar a unidades múltiples con reacción. Aquí hay algunos problemas más de simples, vamos a completar con eso. ¿Ya? O sea, seguimos en unidades simples y múltiples. Hacemos lo siguiente. Bueno, este problema no lo vamos a ver. Ya lo hemos visto muchas veces en otros semestres. Vamos a pasar directo a este. ¿Ya? Vamos a completar ese problema con otro problema que le voy a mostrar ahorita. Dice, en un reactor reduce el dióxido de carbono con hidrógeno para producir metanol y agua. De acuerdo con la siguiente reacción. En este caso nos da la reacción, ¿no? De reducción a partir del monodióxido de carbono. Entonces, la alimentación fresca contiene dióxido e hidrógeno en proporciones estequiométricas. Vamos a hacer uso ahora de relaciones estequiométricas. Y 0,5 mol de inertes y
El flujo de salida del reactor pasa a un condensador que extrae esencialmente todo el metanol y el agua formada. Pero no así, así los reactivos ni los inertes MI, que se hacen circular al reactor. Para evitar la acumulación se extrae un flujo de purgado de la recirculación. La alimentación al reactor contiene 2% inertes y la conversión en una sola etapa es del 60%. Calcular los flujos molares de la alimentación fresca, la alimentación total al reactor y el flujo del purgado para una producción de 1000 mol de D. Bueno, tengo un problema que he realizado también en Excel, se lo voy a mostrar. 1000 mol de D. Aquí ya está el diagrama ya realizado. 1000 mol de D era D en la salida, ¿no? Esa era su producción que decía. La resalté con amarillo porque no se va a tomar en cuenta porque voy a hacer una corrección en línea para facilitarlo. Podría haber hecho eso o tomar en cuenta en base a miles, ¿no? Mi base de cálculo iría de atrás hacia adelante, si se dan cuenta. La reacción del problema iría de aquí hacia allá, no como estamos acostumbrados a hacer de adelante hacia atrás, ¿no? En diseño de planta todos los balances lo hacemos al revés, ¿no? Lo hacemos de atrás hacia adelante, ¿sí? Porque todo lo hemos visto de adelante hacia atrás, simplemente reacomodo de ecuaciones ahí, ¿no? Y todo lo hacemos en Excel. Entonces, por eso tenemos esto, ¿no? Bien. Este problema entonces dice fracción de conversión en una sola etapa. Dice que eso, la teoría es sobre el reactor, 60% sobre el reactor, ¿no? Más entrante al reactor, más saliente al reactor, sobre más alimentante al reactor. Fracción de conversión en una sola etapa. Eso dice el concepto, ¿no? Bien. Entonces, tengo el flujo de análisis de flujo y marcaje, tanto la entrada A fresca al sistema antes del recirculado, la entrada mixta, ya, la entrada mixta que contiene la misma composición, dice el problema de inertes hidrógeno, para B, pero aumenta el porcentaje, 2% inerte. La salida, lógicamente, sé que salen los productos, metanol, agua, y como hay una conversión, va a salir el límite más su exceso. Va a salir ambos reactivos más el inerte. El análisis de composición. Y dice que separa en su totalidad del alcohol y agua un condensador, ¿no? Y lo demás, hidrógeno y dióxido inerte es recirculado, pero a su vez del recirculado se purga para evitar acumulación en el reactor, ¿no? Por eso estamos diciendo que todo nuestro proceso va a ser continuo. Siempre va a existir las purgas para eliminar ese método de acumulación en los procesos reactivos, el cual simplemente una separación en línea que por ende tiene la misma composición de componentes, ¿no? No se habían alterado, pero posiblemente 100 porcentajes. Entonces tengo mi límite fijo para el reactor, para el condensador, para el subsistema 1 de mezcla en línea del recirculado y para la separación en línea del purgado. Y ahí tengo el análisis de flujo de marcaje para la reacción de reducción, ¿no? De dióxido e hidrógeno catalítico, puede ser paladio platino en medio ácido para lo que es el alcohol. Entonces, veamos. Análisis de grado de libertad, NDI, número de incógnitas, ecuaciones más número de reacciones, menos número de especies reaccionantes, menos interconexiones, menos relación. Incógnita. Ahí están las incógnitas. Para A, para B. Para A, ¿qué tomé en A? Flujo A. Se dan cuenta, composición de dióxido y composición de hidrógeno. Ambos en A. B, lo mismo. B, el flujo B, composición de dióxido e hidrógeno en B. B es la mezcla, ¿no? Ahí está. A la salida, N de 1 al 5. ¿Qué llamo N1 al 5? Aquí está, C. N1, N2, N3, N4, N5. Incógnitas. E y D, los flujos, lógicamente, de salientes, ¿no? E y D, ahí está. D no lo tomé en cuenta, se dan cuenta, ¿no? E y D. ¿Qué más?
X en composición de E del dióxido del hidrógeno. ¿No? Ahí está. Del dióxido del hidrógeno. ¿Por qué no del inerte? Porque es una masa que ya viene inerte. ¿Sí? Solo está aumentando su proporción en cada flujo. Pero a partir de B a C y ahí, la masa de inerte se mantiene constante. Si quisieran tomar inerte, pueden hacerlo. ¿Sí? Pero la masa constante entre B, C y E es la del inerte. No cambia, si se dan cuenta. ¿No? Si aquí es 1 kilo, aquí va a ser 1 kilo, aquí sigue siendo 1 kilo. Aquí ya puede variar. ¿No? Pero es una relación que decidí obviarla para no entrar a confusiones. Entonces, tengo lo que es para D, para E. Aquí es alcohol, ¿ya? De cloro no va, alcohol. Entonces, también tengo lo que es para el inerte de E. Porque no estoy tomando la masa, si dan cuenta. Porque no sé la composición del inerte en E. Si aquí me daba una masa, el problema, podría aplicar esa relación que les indiqué hace un momento, ¿no? Si me dice 1 kilo, bueno, aquí es 1 kilo y aquí 1 kilo. Pero si está en porcentaje, no puedo decir que aquí sigue siendo 2% y aquí sigue siendo 2%. No, no puedo. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener una cierta composición en porcentaje que equivale a la masa igualitaria de los 3 flujos. Por eso tomo XG. P de purgado y su composición, ¿no? Del purgado para el dióxido y para lo que es el recirculado, ¿no? De hidrógeno e inerte. Tomo para el dióxido en el purgado y los otros 2 componentes en el recirculado, porque no es necesario que tome para el dióxido en el recirculado, si ya sé cuánto sale en el purgado, por ende la masa restante, la masa entrante en el purgado es la masa que se mezcla de dióxido, ¿no? Estoy invirtiendo los cálculos. Y ecuaciones independientes, lógicamente son 5, porque son 5 componentes, ahí están. Estoy haciendo, ¿qué grado de libertad estoy haciendo? De manera general. El de manera general. ¿Cuál podrían hacerme ustedes? ¿Solo para el reactor? ¿Solo para el condensador? ¿Solo para el subsistema 2 y solo para el subsistema 1? Sí. Pueden hacerlo. Aplicarían la otra fórmula que es sumatoria de grados de libertad. ¿Se acuerdan de esa fórmula para unidades múltiples? ¿Y cuál sería la única unidad que tiene reacción química? El reactor. Las demás son física, física, física. ¿Puede hacer eso? Puede hacerlo. Va a salir lo mismo. Aquí le estoy mostrando otro método. No lo voy a hacer por el mismo porque ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Esto en forma general, pero puede conllevar errores si me equivoco, ¿no? Número de reacciones 1, especies reaccionantes, hidrógeno y dióxido. 2. Interconexiones B, C, E, R. Ahí está. B, C, E y R. R entre subsistemas 2 y 1. B entre 1 y reactor. C entre reactor y condensador. Y E entre condensador y subsistema 2. 4 interconexiones. ¿Se dan cuenta que es el mismo análisis que para unidades múltiples? El mismo, solamente que aquí nos metieron un reactorcito, nada más. Todo lo demás es lo mismo, ¿no? Las relaciones en composición, para qué flujos, la fracción de conversión, etcétera. Ahí están las relaciones, ustedes las buscan, no voy a entrar a detalle, ya hemos visto bastante eso. Grado de libertad 1. Base de cálculo, como le elijo, digo que en este caso, miren, es B. ¿Por qué elegí B? ¿Por qué ya no A? Porque si yo elijo A, estoy condicionando la entrada para empezar de un monóxido de carbono fresco a uno que ya proviene de haber reaccionado. Aquí hay 2 maneras solamente de condicionar la base de cálculo, o B o C, o D
También puede venir, ¿sí? Pero lo más ideal es tener B, lo que entra, ¿ya? Puedo hacer también para C y para D, pero es otro caso, ¿ya? Entonces tomo B. Por eso B. Porque en B ya lo tengo mezclado el dióxido de carbono. Ya no tengo que sumarle nada, ninguna incógnita, porque si no tendría ecuaciones lineales que tendría que intersectar. B más X, A más X más R más X. La cantidad de X que no conozco que aumenta, ¿no? El flujo. Y tomo B por eso, ¿ya? Por facilidad de cálculo. Siempre tómenlo en la entrada del reactor después, perdón, de una recirculación. Antes debería tener algún dato aquí, por lo menos, pero no lo tengo. Todo está en relación estequiométrica. Ojo, eso para las relaciones. Todo está en relación estequiométrica. ¿Ya? Esos son relaciones, ¿sí? Bien. ¿Qué digo ahora? Voy a hacer de las relaciones estequiométricas. En B, de donde tomé mi flujo de base de cálculo, tengo esta ecuación en composición que da igual a 1. Dióxido, hidrógeno e inerte. 1. Puedo despejar para, en este caso, ecuación 0 y tener la ecuación 3, ¿ya? Puedo tener para lo que es el dióxido de carbono. ¿Me entienden? ¿Cómo hago eso? Reemplazando. De las relaciones estequiométricas, digo. Dice que las relaciones estequiométricas habíamos quedado que pueden estar en moles, en masa y en composiciones. Aquí está en composiciones el problema. Puede estar en moles y en masa también. ¿Por qué? Porque la composición aquí está. Aquí es igual la composición a los moles de dióxido, los moles de dióxido en B, igual a los moles de hidrógeno en B. ¿A qué son igual los moles de cada uno de estos componentes? A la fracción másica del dióxido por el flujo total B. Eso es igual a la fracción másica del hidrógeno por el flujo total B. Como B y B son iguales, estamos hablando entre ambos flujos, se anulan. Tengo las fracciones en composición. ¿A cuánto es igual eso en relación estequiométrica con respecto a la reacción química que está igualada? 1 a 3. De ahí sale 1 a 3. Entonces tengo lo que es lógicamente 1 para el dióxido de carbono y 3 para el hidrógeno. En relaciones obviamente son no inversas, ¿sí? No son proporciones directas. Entonces puedo despejar tanto para uno, digo, despejo X de hidrógeno, tengo 3 veces X de dióxido de carbono y inversamente X para fracción molar para dióxido de carbono, tengo 1/3 de la fracción molar de hidrógeno. Ecuación 2. Reemplazando puedo tener la ecuación 3, pero ¿reemplazando qué? Reemplazando aquí el hidrógeno. Fracción de hidrógeno, ¿qué es igual? Aquí lo tengo en la ecuación 1, 3 veces la fracción del dióxido de carbono. Tengo una incógnita en función a los inertes. ¿Por qué a los inertes? Porque es el dato que me da el problema. Entonces, despejo la fracción del dióxido de carbono en función a lo inerte. Ecuación 3. De la misma ecuación 0 puedo hacer lo inverso. En vez de reemplazar el hidrógeno, reemplazo el dióxido de carbono y despejo la del hidrógeno en función a la del inerte. Cuando hago ecuaciones en función a otro componente y las relaciono de la misma manera, cuando el problema me da estos datos solo de un componente constante en masa, ¿qué dije a un inicio? Si aquí hay un kilo inerte, aquí va a existir un kilo inerte y aquí va a existir un kilo inerte. Entonces, todas las ecuaciones independientes de estos componentes en B van a estar en funcional inerte. De C en funcional inerte probablemente y en E en funcional inerte. Por eso hago esto. ¿Qué puedo hallar de ahí? Las fracciones en composición para B. ¿No? Porque me da el valor de B, así es, 2%. Eso lo reemplazo en cada ecuación y ya tienen su porcentaje de dióxido e hidrógeno en B. Y con la base de cálculo que asumió en B, que puede ser 100 o 1000 si quiere, ya tiene la base inicial para empezar a resolver el problema porque B 100 por cada composición ya tiene la masa de cada componente. ¿Qué va a reaccionar? Usando relaciones estequiométricas.
¿no? La más común también 1 a 3 es la del amoníaco, ¿no? Nitrógeno más hidrógeno. Por eso salté el otro problema, porque era lo mismo que, ¿ya? El otro era nitrógeno e hidrógeno. Si quieren lo pueden hacer. Entonces digo, de la ecuación 3, reemplazo y despejo. Moles, fracción molar del dióxido sobre B, fracción molar del hidrógeno sobre B. Ahí está. De 0 verifico, lógicamente, debo verificar. Igualdad 1. B es 100 moles hora, ¿no? Asumí un balance diferencial. Aquí ya no coloco, se dan cuenta, molecular, estacionario, diferencial, abierto, porque ya se sobreentiende que se sabe. Pongo por hora porque eliminé la base inicial del problema que era diferencial mol hora. Entonces, por ende, B va a estar en mol hora, sin mol hora. Quiero los números moles de cada componente, tanto inerte, dióxido de hidrógeno. Sí, multiplico su fracción por el total. Ahí está. Bueno, para el reactor 2, cálculo del reactivo límite. A ver, aquí hay dos formas de calcularlo y lo he hecho en las dos. Lo que les decía anteriormente, ¿no? Tanto en masa con respecto a lo que entra como en relación molar de la reacción. En relación, ¿no? En este caso está en relación estequiométrica, por ende significa que van a ser igualitarios, pero eso no va, puede cambiar cuando la reacción no esté en relación estequiométrica. En relación estequiométrica es algo ideal, que se da muy pocas veces. Entonces dice, ¿no? ¿Cuántos moles usted tiene de dióxido de carbono que entra? 24,5 moles. ¿Cuál es la relación con la cual reacciona con respecto a la reacción? 1 a 3. ¿Cuánto debería tener de hidrógeno para que reaccione? 73,2, ¿no? Bien, entonces de la misma forma, aquí debe ser, ya, 73,5, de la misma forma, entre 3, 24,5, ¿no? Entonces, se dan cuenta aquí yo puedo analizar un reactivo límite, ¿no? ¿Cuánto yo tengo? ¿Cuánto está entrando? ¿Sí? Con respecto a lo que entra. ¿Cómo puedo hacer eso aquí? A ver, ¿quién me dice? Bueno, aquí ya está cuál es el reactivo límite. No es más sencillo, se puede verificar. Pero con respecto a eso, miren. Yo necesito 24,5 moles, ¿ya? Para que reaccione lo que es el dióxido de carbono. ¿Cuánto está entrando? 24,5. Para que reaccione en este caso el hidrógeno necesito 73,2. ¿Cuánto está entrando? 73,5. Sobra, ¿cierto? Hay más de lo que entra que lo que necesita. Entonces el exceso es el hidrógeno. Pero puedo confirmarlo bajo mi relación molar de la reacción. 24 moles de dióxido entran con respecto a 1 mol que reacciona a la reacción y 73 moles que entran de hidrógeno con respecto a 3 moles que reaccionan en la reacción. Divido esto, moles con moles se va y una unidad dimensional y el valor menor de ellos, ya el reactivo límite. En este caso, como están con respecto a la relación estequiométrica, van a ser iguales. ¿Sí? Pero yo sé que el dióxido es el reactivo límite. Bien, en este caso puedo analizar en función al grado de avance. Ya saben la fórmula de grado de avance. Y tengo, ¿no? El acople ya de la fracción de conversión, lo mismo al grado de avance. Reemplazo, ¿no? Lo que es la fracción de conversión en grado de avance para poder hallar el grado de avance en función a la conversión. ¿Sí? Se dan cuenta que hice acá. Número de moles de salida igual a número de moles de entrada más menos epsilon P1 por V. Fracción de conversión es igual a moles que reaccionan sobre moles alimentados. Moles que entran menos moles que salen sobre moles que entran. Esto lo pasé a multiplicar allá. Moles que entran por fracción de conversión igual a moles que entran menos moles que salen. Aquí es igual. Moles que salen es igual a moles que entran menos la fracción de conversión por los moles que entran. ¿Cierto? ¿Qué hice con eso? Moles que salen, dice. ¿Y qué es moles que salen según el grado de avance para el dióxido de carbono? Moles que salen del dióxido de carbono igual a moles que entran del dióxido de carbono, ¿no? Como es reactivo, menos epsilon 1 por V y reemplazo los moles que entran con respecto a la conversión. Ahí está. Moles que salen, ¿no? Moles que salen. Ahí está. Con respecto a la conversión es N1, ¿no? Ahí está. Reemplazo esto y ¿qué tengo? Tengo la conversión
tengo los moles que entran, que NE y NI sub 0 son los moles que entran en una condición igualitaria, que por eso reemplazo 24,5, 24,5 y 24,5. ¿No? Por 0.6 en un solo paso, 60%, por V epsilon, grado de avance, y lógicamente el epsilon, el coeficiente V estequiométrico para el dióxido de carbono es 1. 1. Y me baso en función a esto porque el coeficiente es 1, para no tener errores, ¿no? Entonces ahí está, menos con menos se va y tengo grado de avance para el dióxido de carbono. Y aplico grado de avance, ya, para la resolución del problema, miren, sencillo. Para el alcohol, agua, hidrógeno, dióxido e inerte. Ahí está. Entra alcohol, no entra, 0. Más el grado de avance, 14.7. El coeficiente del alcohol, ¿cuánto es? 1. Ahí está, 1. Tanto de alcohol por hora. Agua. Entra agua al sistema, no entra, 0. Grado de avance, 14.7. Coeficiente del agua, 1. 1. Hidrógeno. Entra hidrógeno, así es, entra, 73.5, menos el grado de avance, 14.7, por 3, 3, el coeficiente V estequiométrico del hidrógeno, ¿dónde está? Ahí está, 3 del hidrógeno, solo del hidrógeno. Me da un valor. Va el dióxido, lo mismo, ¿no? Lo que reacciona en sí. Lo que entra con respecto a lo que reacciona, que es el grado de avance en sí, la fracción de conversión, 0,60 por lo que entra es igual al grado de avance. Los inertes, bueno, ya tengo la masa, son 2 moles, ¿no? No hay grado de avance para los inertes, ¿por qué? Porque no hay reacción. Grado de avance para inertes, 0. Porque no hay reacción. Grado de avance cuando el componente reacciona, genera o se consuma. 2 moles inertes, la sumatoria tanto en C. Para el condensador, ya sé lo que es el balance, porque si se dan cuenta, miren, el problema que me dice. Si usted resuelve el reactor, ya resuelve todo. Porque aquí en D sale todo el alcohol, toda el agua. Entonces ya tiene D. Y lo que resta, hidrógeno, monóxido, dióxido inerte, es E. Por ende, ya tiene E y D, si se da cuenta. ¿No? Entonces eso hice acá. Simplemente separé en composición, en masa por componente. Eso es D en agua, ¿no? Esto es D de alcohol. La sumatoria de moles de alcohol y agua es el flujo D. De la resta del flujo C me sale el flujo E. Para el subsistema número 1, si se dan cuenta, cambia la composición de inerte. Así es. En el subsistema 1, ¿qué era? Ya no es 2% de inerte. Es 0,5. ¿Puedo volver a calcularlo con respecto a las ecuaciones en función al inerte? Sí, puede. Para el subsistema balance de materia del subsistema 1, para ADIS, ¿cambia el inerte? Sí, ya tengo las ecuaciones, reemplazo solamente el dato. Tengo la composición de entrada en A para el hidrógeno y dióxido, ¿no? Entonces, del balance, tengo A más R, tengo lo que es las incógnitas en composición, y de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, puedo hacer un balance parcial, en este caso para el inerte, con respecto a lo que recircula también, ¿no? En relación, y tengo la ecuación 6, ¿sí? Entonces, esto para el subsistema 1, ¿no? Lo que entra, A más R. Un balance parcial para el inerte, y de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, puedo tener A y puedo tener R. Para el subsistema 2 ya está subsanado porque la purga va a ser la diferencia, ¿no? De E con el recirculado. Y tengo la purga. En composición la purga puedo hacerlo también. Ahí está el número de moles separado, ¿no? Para el dióxido, para el hidrógeno y para el inerte, ahí está P, equivale a lo mismo, ¿sí? Esto lo saqué calculándolo individualmente. También pueden hacerlo en forma individual para verificar si sale el valor del balance general, ¿no? Y el factor de corrección de flujos. Bueno, 1000 mol de P, dijo el problema que debo producir. Pero yo, ¿cuánto obtuve? ¿Cuánto es D? Ahí está. ¿No? ¿Dónde está D? 29,4, la sumatoria de agua y alcohol, ¿no? 29,4. ¿Sí? Eso es D.
Divido el factor adimensional y multiplico todo por 34,0136. Los flujos de mayor análisis que podría utilizar, el flujo A, B y P. ¿Podría hacerlo para todo? Sí. ¿Por qué el flujo A, B y P? ¿Por qué solo A? Porque entra como alimentación fresca. B, que está condicionado al flujo R, y R está condicionado al flujo P. Porque si no hay purga, R aumenta. Y si R aumenta, con A aumenta B. Aumenta C, aumenta E y aumenta D. Si saco purga, disminuye R, disminuye B, disminuye C, D y E. Entonces los flujos condicionales de este problema es A, P y P. Por eso puedo directamente hacerlo para D y para R, para E y para C. Sí, simplemente lo multiplicaría, ¿no? Por los valores que yo tengo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bien. Lo mismo puedo tener ya. A ver, espérame un ratito. Bueno. Lo mismo yo puedo tener el mismo problema, pero mire. La utilidad de utilizar el factor de conversión es que todo el balance cambia. Sí es el mismo problema, pero dice, para una alimentación, ya, alimentación de 1000 mol de A. Ah, ¿dónde está el diagrama? Ahí está. En vez de D, le dio A. Si usted partió de atrás para adelante y de adelante para atrás, toda esta resolución va a cambiar. Pero si usa el factor de conversión, ¿qué tiene? El mismo problema, la misma resolución, ¿ya? Me doy B también. Tengo las mismas comparaciones del problema, ¿sí? Solo que acá el factor de corrección de flujo está en función a A. Y miren, el factor disminuye. Y tengo los nuevos flujos. La misma resolución del problema, solo que la corrección cambió. Y lo hago para todos ahora sí. ¿Por qué para todos ahora sí? Porque si le dijo A, si usted tiene un valor de A, eso condiciona a B, a C, a D, a P, a E y a R. A todo, porque la alimentación fresca condiciona. Si aumenta o disminuye, ¿no? Entonces, ahí está. El mismo problema resuelto, pero al revés, ¿no? Con A de alimentación. Ahí están los valores corregidos y disminuidos, ¿no? No aumentados en esta ocasión. ¿Sí? Bueno. Sigamos. Inicialmente, una planta petroquímica se mezcla etano con oxígeno para obtener un gas de 80% metano y 20% oxígeno, que después se quema, dice, con un 50% en exceso de aire. El 80% etano pasa a dióxido y el 10% a monóxido, y el 10% permanece sin quemarse. Calcular la composición del gas de escape sobre una base húmeda,
y analice una posible recirculación, justifique su respuesta. Bien, antes de pasar este problema, miren. ¿Qué dijo el problema? Fracción de conversión en una sola etapa. 60%. ¿Quién me dice cuánto es la fracción de conversión global? Voy a poner el diagrama y voy a poner esto. ¿Quién me dice? Vuelvo a poner el diagrama. ¿No? O si quieren, bueno, ahí está también lo que es A, ¿no? Y aquí está lo que es A, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está lo que es A, ¿no? Para el subsistema número 1. ¿Sí? Y lógicamente A ya tenemos el valor de A, ¿no? Aquí. ¿Sí? ¿Quién me dice cuánto es la fracción de conversión global? $65.517 moles hora dividido entre, acaba de sacar la recirculación, dividido entre la recirculación. A ver, ¿qué El acaba flujo A, de...? el flujo A dividido entre, dividido entre el recirculado. Tenemos moles que entran menos moles que salen, ¿no? ¿Cuáles son los moles que entran al sistema, el flujo global? 0,24, 0.24875 por 100, ¿no? Eso menos, perdón, 0.24875 por 100, porque, no, pero no es 100, es 65, ¿sí? .517, eso es lo que entra. Menos lo que sale. ¿Cuánto sale de moles en el purgado del dióxido de carbono? 1.59, ¿no? 74. Ese valor es lo que reacciona globalmente, 14.69. Eso dividido entre 16.29, 73, 53, 75. Eso por 100. La fracción de conversión global es del 90.19%. ¿Ya? ¿Por qué? La fracción conversión en un solo paso es los moles que entran al reactor sobre los moles que salen del reactor sobre los moles alimentados al reactor. En un solo paso, 60%. Pero en varios pasos significa eso, o fracción de conversión global, los moles que entran al sistema sobre los moles que salen del sistema. ¿Y dónde sale dióxido de carbono en el sistema? En el purgado, porque es lo que no reaccionó. Moles de entrada al sistema menos moles de salida al sistema sobre los moles de entrada al sistema. Por 100 sale 90.1984%. Significa que siempre F sub SP, la fracción de conversión en una sola etapa o un solo paso, es menor a la fracción de conversión global. Porque si ustedes analizan esto e imaginan una simulación, esa materia está recirculando varias veces. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuántas etapas son necesarias para llegar a la conversión general o global? ¿Cuántas serán necesarias? Si en una etapa es el 60% de conversión, divido F sub SP entre F
perdón, FG entre sub S, F sub SP, fracción global entre fracción en una sola etapa y tengo los pasos, las etapas que siguió esto. ¿Cuántas etapas? 1,5033. Lo redondeo a 2. Porque más allá de la conversión global, no va a haber. ¿Sí? No va a haber. ¿No? Y hay un cálculo con respecto a la fracción de conversión y grado de avance para poder hacerlo. ¿Sí? Simplemente es acomodo de ecuación. Entonces, ¿cuántas son las etapas necesarias para llegar a la conversión de 91% casi? 2. 2 etapas. Pregunta de examen, joven. ¿Ya? Estoy diciendo cómo calcular las etapas. Bueno. Sigamos con este problema. Ahí está, ¿no? Lo hemos escrito y hago su análisis de flujo y marcaje. A ya tiene aire, oxígeno, perdón, pero aún se mete más aire, dice, ¿no? Un reactor mínimo. Un reactor simple. Volvemos a unidades simples. Y tengo C, por análisis de composición, 80-10. Eso ya me lo da el problema, ¿no? ¿Se acuerdan que el eje puede ser 90-10, 80-20, 70-30 o intermedio? Ahí está, 80-10. Pero eso me lo da el problema ya, no es asumir. Tengo el análisis de composición de salida, etano, dióxido, monóxido, agua y lógicamente el aire en exceso, ¿no? Por las reacciones que se forman. Miren, bueno, reacción estequiométrica simplemente. ¿Podría haber escrito la real? Puedo, la escribo, ¿no? Pueden hacerlo a un lado, la real. Bien, ¿qué tengo con esto? ¿No? Miren, con este problema vamos a finalizar. Análisis de grado de libertad, número incógnito, ecuaciones de relaciones, número de reacciones, número de especie reaccional. Incógnitas, A, B y los números de moles salientes del 1 al 6 en la salida, ¿no? Ahí está. 8. Especie independiente, 6 por componente. Número de reacciones, 2 reacciones. 2. ¿Cuántas especies reaccionantes? 2 porque es el etano y el oxígeno, ¿no? En la primera y en la segunda se repite, ya saben eso. 2, ¿no? Relaciones en este caso para el aire, claro, exceso de aire 1. ¿Por qué para el exceso de aire ahora 1? ¿Me habló algo de conversión? No, pero el exceso está condicionando el flujo C y el oxígeno que entra aún en A. Si no hubiera este oxígeno de acá, no habría problema. ¿Por qué? Tengo mi base en 100, voy a decir que es A porque tengo el dato de ambos flujos, ¿no? A. Y aparte sé que el etano es el reactivo límite. Tengo, ¿no? Voy a hacerlo por grado de avance, mire. Grado de avance, moles salientes, moles entrantes más o menos epsilon por V. Entonces esto también equivale, ¿no? Y puede ser diferente a los moles que reaccionan por la fracción de conversión. Moles entrantes, moles salientes, moles entrantes. Hago el reemplazo respectivo, A es 100. Tengo moles entrantes por la fracción de conversión. No se olviden que la fracción de conversión no me la da el problema. Masa entrante menos masa saliente. Acomodo esta ecuación como la anterior vez. Masa saliente en función de masa entrante, como por la conversión, ¿no? Entonces tengo de A, si ustedes se dan cuenta, los moles de etano y los moles de oxígeno. Yo quiero los moles de etano primeramente, ¿no? Moles de etano. 80 moles de etano. En función a la ecuación que acabo de despejar. Moles salientes, mole entrante menos mole entrante por la fracción de conversión. Pueden factorizar. Para la reacción 1. Para eso hice eso. Son dos reacciones, epsilon diferentes. Para la reacción 1, etano, claro, etano. Por eso despejé moles de etano, que entran 80, ¿no? Saliente, entrante, menos por ser reactivo, epsilon 1 por V. Perfecto. ¿Qué es saliente? Mole saliente en función a la conversión. Ahí está.
Reemplazo eso y tengo esta ecuación. ¿Por qué la fracción de conversión está aquí afectando esto? Para la reacción 1, la pregunta es, ¿reacciona todas las masas o los moles de etano? No. La fracción de conversión ya no está en forma global, sino en forma de componente para cada reacción química, tanto por ciento para la primera, tanto por ciento para la segunda. ¿Cuánto sería la fracción de conversión global? ¿Quién me dice? ¿Mm? ¿Cuánto sería la fracción de conversión global? 90. 90. Lo que reacciona en lo primero más lo que reacciona en lo segundo, la segunda reacción. Pero eso no me lo da el problema, si se dan cuenta, está sobreentendido. Porque ya me lo da en cada reacción individual. Entonces, como estoy haciendo grado de avance de forma específica, porque son dos reacciones, se dan cuenta, este es otro método. La anterior problema saqué grado de avance global. Ahora estoy sacando grado de avance individual. Y desde esta manera. Fracción de conversión para la primera reacción 0,80 por los moles que entran. 80 menos 80 por 0,80 menos 80 entre el grado de avance por epsilon. ¿No? El V coeficiente estequiométrico 1. 16 menos 80, menos con menos se va, y epsilon 1, grado de avance para la reacción 1, 64 moles de etano reaccionan solo para la ecuación 1. Reacción 1. Para la reacción 2 del mismo componente tengo, no funciona epsilon 2, grado de avance 2, cambia, varía. Reemplazo y tengo, pero ya no es 0,80, es 0,10 para la segunda reacción, ahí está. 0,10, ¿no? Reemplazo y lógicamente cuánto es lo que entra, sigue entrando 80, pero varía en la conversión en la segunda reacción. Epsilon 2, ¿cuánto será? 8. Ahora, tranquilamente yo puedo tener cálculo del oxígeno de entrada, los moles son los 100 que entró por el 20%, lógicamente, o si quieren ustedes directamente, ¿no? Podemos tener 100 mol de A, un mol de A con 80 de hidrógeno, de metano con la relación estequiométrica, ¿no? Como ustedes desean, 280 moles de oxígeno teórico. Pero el oxígeno teórico real que debería yo suministrar, ¿ya? El oxígeno teórico de la reacción combustión completa, ¿sí? Lo que en este caso el teórico consume para el dióxido de carbono. Ahí está, para el dióxido de carbono, ¿no? Por eso 3.5 aparece ahí, 7 medios. Es lo que necesito que entre con respecto al teórico, pero lo que ya está entrando en A, porque A es un flujo oxigenado y ese oxígeno se va a consumir. ¿Para qué voy a suministrar mayor exceso, ¿no? O mayor flujo de aire, perdón, si yo tengo un oxígeno que pueda aprovecharlo en el flujo A? ¿Cuánto es eso? 20 moles, porque 100 por 0,20 son 20 moles. Entonces, lo teórico que debo suministrar para el real, haciendo reaccionar el oxígeno del flujo A, es 280 menos los 20 que ya ingresan, 260 es el oxígeno real que yo debo suministrar. Y el oxígeno real va a ser igual al oxígeno 1 punto en exceso, es 50%, creo, ¿dónde está? Ahí está, 50% en exceso, ¿no? Y tengo el oxígeno real, ¿no? Que entra en B. Porque el otro entra en A, ¿no? Entonces, lo que en sí va a consumirse son 280, claro, la reacción, pero estoy acumulando los 20 en A más 260 de B. ¿Para qué voy a aumentar mayor flujo de aire? Y con la relación del nitrógeno con respecto al oxígeno real que entra en B, tengo el flujo B, la sumatoria de A. Grado de avance, ahora sí, para resolver un problema, grado de avance con dos reacciones. ¿Cuál es el procedimiento? Balance materia sistema estacionario. Componente. Etano, dióxido, monóxido, agua, oxígeno, nitrógeno. Sale etano, ¿no? Saliente menos lo entrante. Menos el primer grado de avance por B, su coeficiente estequiométrico, menos el segundo grado de avance por B, el coeficiente estequiométrico. ¿Por qué etano, ¿no?
condiciona a las reacciones en 1 y en 2. Y cada reacción tiene su coeficiente estequiométrico y su grado de avance. Para el dióxido de carbono solamente está en función a la reacción 1, entonces va a depender netamente del primer grado de avance, ¿no? Por ser producto, más. Por ser etano es menos, no se olviden, ¿no? Por ser monóxido de carbono está en condición a la segunda reacción, por ende producto más en función al segundo grado de avance. Por ser agua, pero es agua, producto, sí, producto, en ambas reacciones está en función en condición a ambos grados de avance, 1 y 2. Moles que salen menos los moles que entran igual los moles que entran de agua, más producto, el primer grado de avance que forma agua en la primera reacción, más el segundo grado de avance que forma agua en la segunda reacción. Más en ambas, porque en ambas son productos. Mucho cuidado con las reacciones en serie ahora. Si aquí, ejemplo, yo tuviese que el agua reacciona en una tercera reacción, estoy suponiendo, tendría que poner menos epsilon 3 por V, porque digo que el agua forma parte del producto en dos reacciones, pero en otro, si quieren llamarlo universo paralelo, ¿ya? En una tercera reacción, el agua reacciona con algo. Hay un tercer grado de avance, pero no ha de ser positivo porque en esa reacción el agua no es producto, sino reactivo. Lo mismo para el dióxido, miren. Si yo tendría una tercera reacción, ahora ya más real, ¿no? Por ejemplo, está como producto en la segunda reacción por epsilon 2. Si yo quiero aumentar el exceso de aire, o digamos el dióxido, esto yo lo puedo deshidrogenar a carbono, o de oxidar, perdón, ¿ya? Voy a tener una tercera reacción, donde el monóxido de carbono pasa a ser en la tercera reacción de producto a reactivo. Por ende, aquí debería restar menos epsilon 3 por V. Porque se acuerda cómo se comporta esa especie en todo el sistema, ya sea en reacción en serie o en paralelo. Mucho cuidado, ¿no? Y en el anterior semestre se le puso por grado de avance y una reacción donde un producto era reactivo del otro. Y eso hay, ustedes lo han visto en orgánica, ¿no? Pueden tener para la halogenación del cloroformo, por ejemplo, grado de avance para la formación del monocloroetano, grado de avance para el dicloroetano y grado de avance para el tricloroetano. Son 3 grados de avance, donde el grado de avance 2 del cloroetano, ese producto, es reactivo en el tercero. Eso es reacciones en serie. Les estoy dando un ejemplo de halogenación triple para el metano, que es la formación del cloroformo. Y hay un problema de cloroformo bastante interesante. ¿Sí? Si desean investigar, búsquenlo, lo que hice el anterior semestre. No lo vamos a ver ahora. Bien. Entonces, oxígeno, de la misma forma, reactivo, pero se consume en el primer grado de avance, en la primera reacción, por V su coeficiente estequiométrico para la segunda. Lo mismo para el nitrógeno, si ustedes quieren. Puedo hacerlo para el nitrógeno ahora, miren. ¿Se acuerdan que para el inerte dije grado de avance 0? ¿No? Tengo etano, miren, 80 moles entran. ¿Cuánto es el grado de avance de la primera? 64 por 1, coeficiente estequiométrico. 1 y 1 en ambos. Ahí está. 1 y 1. Eso sale. Dióxido. Su coeficiente de dióxido es 2. Ahí está. 2 en la primera reacción por su grado de avance E1. Ahí está. Monóxido. El segundo grado de avance por 2. Su coeficiente estequiométrico del monóxido. 2. Ahí está. 2. Agua. Ahí está, mire. Los coeficientes estequiométricos y su grado de avance independientes para cada reacción. 64, 8, 3 y 3. 3 y 3 iguales, ¿no? Donde podemos observar la interesante diferencia aquí en el oxígeno. Lo que entra del aire, lo que entra del flujo A,
menos el primer grado de avance que consumen oxígeno por su coeficiente estequiométrico del oxígeno en la primera reacción, que es 7 medios entre 2, 3.5. Ahí está, en la primera reacción. Y en la segunda, el grado de avance de la segunda por el coeficiente estequiométrico del oxígeno que se consume en la segunda. 2,5, lo que es igual a 5 medios. Ahí está. Ahí se puede apreciar bastante bien. Oxígeno, tanto, sale. Nitrógeno, grado de avance para la primera y la segunda, 0. ¿No? Y esto se lo puede demostrar técnicamente, se lo demuestra, ¿no? Con la ecuación real. Como no usé la ecuación real, bueno, no me puse a calcular lo que generaba y lo que se consumía en función del grado de avance, porque es un cálculo especial eso, ¿ya? La sumatoria es C. Y por último, tengo la composición del flujo C en porcentaje molar. Envase húmeda. Quiero hacer envase seca, quita el agua y vuelve a calcular todo. El nuevo flujo C y divide todo. Nueva composición en envase seca. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, consultas, al menos para esta parte? Bueno. Con eso entonces estaríamos terminando balance de materia. Ya. Con eso hemos visto lo que es balance de materia sin unidad simple con reacción. ¿Ya? Y unidad múltiple con reacción. ¿Ya? Ahora, si ya más adelante el tiempo da para aplicar algunos ejemplos más, lo vamos a hacer. Probablemente, bueno, hay dos problemas bastante interesantes que quisiera verlo. Quisiera mostrárselo, ¿no? Una unidad simple y una unidad múltiple más para que quede claro, ¿sí? Pero si eso sí da el tiempo, se lo muestro para lo que es esta resolución, porque todo es lo mismo, ¿sí? Bueno. Entonces, si no hay ninguna duda, consulta, eso sería todo, ¿no? Simplemente nos falta balance de energía para terminar la materia, ¿ya? Bueno, jóvenes, que tengan un buen día, sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Roy. Hasta luego.